Hola, muy buenas noches. Es una gran bendición retomar nuestro estudio bíblico de los martes. Nos habíamos tomado no unas vacaciones, pero sí un periodo de preparación para el siguiente curso, que evidentemente será el libro de los jueces. Pero antes haremos un pequeño paréntesis en estos estudios y tocaremos un tema que simplemente lo hacemos como una referencia para que podamos tener nosotros en claro algunas cosas de cómo funcionan ciertos aspectos, sobre todo en materia económica y que tienen que ver con nuestras acciones en relación a Dios en temas que hoy en día, curiosamente, fíjate muy bien, son polémicos porque abordan la cuestión de el diezmo, las ofrendas, las primicias, a quién se le dan, a dónde van, quién las toma, cómo las administran, si es actual, si aplica para los cristianos, si no aplica para los cristianos, si simplemente fue algo que el catolicismo romano implementó en algún momento y que de pronto los protestantes empezamos a asumirla. Bueno, sin entrar tanto en polémica, vamos a dejar algunas posturas desde el aspecto bíblico por el cual creemos y enfatizamos que es muy importante que podamos tener nosotros la referencia de lo que implica diezmar, ofrendar y por supuesto en algún instante otorgar primicias a nuestro Dios. Uno de los puntos que también será importante que vayamos comprendiendo a lo largo de este estudio bíblico será que no podemos considerar una cuestión de exigencia o de obligatorio, hacerlo obligatorio en este sentido, sino veremos lo que realmente impacta el diezmo en la vida de las personas, impacta en la vida de una iglesia y por supuesto impacta en el mundo social en el que nos encontramos nosotros viviendo. Vamos a ver algunas circunstancias que tienen que ver en una primera parte con los antecedentes de los diezmos y las ofrendas. Vamos a ver algunas referencias bíblicas sobre la cuestión de los diezmos, por qué dar los diezmos. Y vamos a irnos a Deuteronomio 16, versículo 16. Una de las lecciones que encontramos en el Antiguo Testamento tiene que ver con este principio de respetar lo que Dios había establecido. Pero antes de comenzar, vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo. Te pido mantengas, como siempre, tu Biblia a la mano para poder revisar algunos de los pasajes que irán apareciendo en la pantalla. Puedes tomar nota de ellos y, sin lugar a dudas, que aparta este momento, evitemos hacer uso del teléfono en lo indispensable, evitemos distraernos. Toma tu espacio para poder concentrarte en este estudio y confiamos en nuestro Dios, en que será de gran bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das en esta noche de estar estudiando tu palabra, de reflexionar en lo que tú tienes para nosotros como personas, como hijos tuyos, como iglesia. Y te pedimos que este tema pueda ser un referente simple y sencillamente para concientizar algunas de nuestras acciones y entender, bendito Padre, cuál es nuestro compromiso para contigo en todo lo que hacemos. Te lo estamos pidiendo, amantísimo Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, estamos en este momento en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, que dice a la letra: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esto está en Deuteronomio 16, 16. Uno de los principios que podemos asumir tocante a esta interpretación bíblica del ofrendarle, del entregarle a nuestro Dios, es entender que todo parte del principio de gratitud, que todo parte del principio de humildad, de desprendimiento de las circunstancias y del entorno. Es curioso
porque en uno de los personajes bíblicos que encontramos y que no se toma como referencia para la cuestión del ofertorio, para la cuestión de las primicias, es el caso particular de Caín y Abel. Caín presentaba su ofrenda delante de Dios y lo mismo hacía Caín, y ambos presentaban algo. La escritura no nos dice, para ser exactos, no nos dice que haya sido Dios el que se los haya pedido. Para aquellos que argumentan que el diezmo no es bíblico porque Dios no lo está exigiendo, entendamos que hay ciertas acciones que nuestro Dios está dando por sentado y que en nuestra interpretación bíblica deben servirnos para caminar en este entorno. Hay cuestiones que se presentan por gratitud, hay cuestiones que se representan por temor y simple y sencillamente reverencia a nuestro Dios. Y en el caso particular de Caín y en el caso particular de Abel, presentaban sus ofrendas. Lo que marcó la diferencia, déjame y te digo, fue la intención en el corazón, porque mientras Abel presentaba lo mejor que tenía, Caín presentaba lo que le sobraba, tal vez lo menos vital, lo menos entero o lo menos importante o lo de menor calidad en su vida. Eso marcó la diferencia. De tal manera que la escritura bíblica ya en Génesis nos dice que Dios volteó y miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. Y cuando esto sucede empezó a haber amargura en el corazón de Caín. Tampoco voy a centrarme en la idea de la prosperidad. No soy de la idea y la Biblia no lo menciona. Y como iglesia presbiteriana no abrazamos mucho menos esa idea de que el diezmo, la ofrenda, pueda constituirse en una especie de cuenta bancaria que te va a redituar intereses. No es una inversión tampoco que tú puedas realizar con el fin de obtener réditos de dicha inversión y mucho menos una condicionante para Dios de que tú le ofrendaste, Él está obligado, comprometido a darte. Tampoco en defensa de que aquellos que dicen que el diezmo, la ofrenda y las primicias es atentar contra la integridad de tu propia familia por el sustento del alimento, el Señor simplemente nos está haciendo referencia. Tanto Caín como Abel tenían que responder a sí mismos. Alguien podría decir, es que no se habla de la familia, tampoco se nos dice en algunos otros detalles y sin embargo los creemos porque el Señor en su conjunto nos empieza a presentar un panorama realmente importante y amplio sobre este tipo de cuestiones. Entonces, volviendo al tema que nos atrae, Deuteronomio registra muchos años después de la situación de Abel y Caín. Ya sabemos el desenlace, se amarga el corazón de Caín, se violenta contra su hermano y termina matándole porque no le pareció que Dios mirara con agrado la ofrenda de su hermano Abel. Tiempo después, ya cuando Moisés está trabajando con el pueblo de Israel camino a la tierra prometida, él manifiesta lo que tiene que hacer. Se empiezan a dejar en claro algunas fiestas solemnes para Israel. ¿Qué son las fiestas solemnes? Aquellos eventos ceremoniales que Israel retomaba para agradecer a Dios especialmente por algunos eventos. Una de las que menciona es la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Las tres tenían que ver con el hecho de salir de Egipto, salir con las manos no vacías, con llenura, de tal manera que ellos de lo mismo podían presentar ofrendas delante del Señor. Y se establece como norma en el Deuteronomio que ningún personaje, ningún hombre o mujer podía presentarse delante de Dios con las manos vacías por un solo aspecto. El aspecto era que Dios había sido bueno para con ellos, había proveído alimento, había proveído sustento, había proveído protección en medio del entorno hostil al cual ellos se estaban enfrentando. Y seguramente dirás, ¿y qué pasaba con los que no podían ofrendar? Bueno, había una situación peculiar. Cuando el Señor estableció un ritual para la presentación de sacrificios por el perdón de los pecados o por una razón en particular, se había establecido un carnero, un borrego, un cordero, para presentar
esa ofrenda en arrepentimiento. Pero había personas que no tenían corderos, simplemente tenían algunos palominos, una especie de pajaritos pequeños, tórtolas, unos animalitos cafecitos, curiositos por ahí que se mueven, que son aves y no pueden volar. Pero bueno, en ese caso en particular, ellos podían presentar. Y si no les alcanzaba para eso, podían hacerlo con harina que se recogía y se molía después del trigo y de obtener este producto de ciertos granos en la alimentación judía. Entonces nos estamos dando cuenta que en medio de todo este entorno, el Señor está trabajando con su pueblo y no establece una tábula de procedimientos donde sea estandarizado, donde se acepten solamente de tal cantidad y donde se vea con reojo y recelo al que no lo está dando o incluso al que no está dando el mismo nivel de ofrenda. Mucho menos es para enriquecer una iglesia, mucho menos es para hacer un uso indebido de esos recursos que encontramos. Ahora, quiero que pensemos en una primera circunstancia. Entonces, ¿cuál podría ser un posible primer origen para la cuestión del diezmo? Quiero que vayas conmigo, por favor, a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 23, que dice lo siguiente. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Entonces podemos tomar como referencia en este punto del Génesis capítulo 14, versículos 17 al 23, que es nuestro Dios quien aparece en acercamiento en la intervención del ser humano. Muchas cosas podemos decir de Melquisedec, habrá estudios, habrá temas específicos sobre quién es este rey misterioso, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, varios títulos que pueden entregarse a una persona importante o podían ser entregados a una persona importante en la época de Abraham, o algunos también lo han mencionado, es un prototipo, una imagen del Antiguo Testamento acerca de quién sería Jesucristo, el sacerdote del Dios Altísimo también. Entonces, independientemente de cuál pudiera ser el rumbo que tomáramos en torno a la figura de Melquisedec y en torno a la relación con Abraham, porque en este relato no se menciona la intervención de Melquisedec hasta este momento, hasta que Abraham viene de regreso después de derrotar a los reyes, de rescatar a su sobrino, cuando se presenta delante de este rey, el cual es curioso. Fíjate en este detalle, también es importante. Melquisedec, ¿qué es lo que hace? Saca pan y vino. ¿Te suena familiar? Exactamente. Los mismos elementos que Jesucristo utilizaría a la postre para la institución de uno de los sacramentos que nos mantienen en esta férrea lucha contra la situación en el mundo y que nos recuerda nuestra fidelidad a Dios, como es el sacramento de la comunión o Santa Cena. Sí, los mismos elementos utiliza Melquisedec. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Él le da los diezmos, y fíjate esto, interesantísimo, los diezmos de todo. Podríamos decir que hay algo que pudiera
haber beneficiado a Abraham de esta acción humanamente hablando? Ninguna. En algún momento notamos en el relato bíblico que Melquisedec solicitó de Abraham los diezmos, aun y cuando pudiera haberlo hecho, tampoco. Simple y sencillamente, después de la salutación que hace Melquisedec hacia Abraham, en el cual lo bendice, y en respuesta a esa bendición, Abraham entrega los diezmos de su batalla. También hay una corriente que hoy en día dice que si queremos ser bíblicos, entonces el diezmo tendría que ser en especie. Porque más adelante vamos a ver en las reglas que Moisés puso a los fariseos. Moisés puso al pueblo de Israel, estaba el diezmo de los granos, estaba el diezmo de los animales, estaba el diezmo de los viñedos, y podríamos seguir haciendo la misma circunstancia en algunos otros elementos. En este caso, en el punto muy particular de Abraham, él simplemente le presenta los diezmos de todo. Y en la batalla, las personas desde la antigüedad, por extraña razón, no... hay muchas versiones al respecto, pero no me quiero alargar en ese punto. Encontraban con que tenían que salir a las batallas con sus mejores galas. Sí, a diferencia de lo que nos pudiera parecer como lógico, práctico esto, la mayoría salía con sus mejores ropas para la guerra, pero también cargaban sus alhajas, todo lo necesario de oro, porque tenían la costumbre que si perdían, bueno, ese oro podía servirles de paso para el más allá, algo por el estilo. Entonces, cuando un ejército derrotaba a otro, lo primero que hacían era tomar todo el oro o todos los bienes del ejército muerto y derrotado, y de ahí generaban las ganancias. Entonces, estamos encontrando que Abraham toma la determinación de dar el diezmo en respuesta a la bendición que él estaba recibiendo de su pueblo. Entonces, podemos comenzar a definir como el diezmo es la acción de gratitud a Dios en respuesta de la bendición recibida. Y podemos pararle de contar para esa definición. Podemos estar o no de acuerdo con ella. Aquí no estamos... El propósito de este estudio, déjamelo aclaro, no es para convencer a nadie de nada. De hecho, siempre he sostenido, los cristianos no convencemos a nadie. Transmitimos mensajes de parte del Señor y quien lo escucha tendrá la responsabilidad de aplicarlo, aceptarlo o rechazarlo de acuerdo a su criterio. Pero finalmente entendamos que esta cuestión del diezmo es una respuesta de gratitud. ¿Podemos considerarlo obligatorio? Podría ser si entendemos que también del mismo modo nuestra relación es obligatoria para con Dios. Y creo que eso no nos dejaría bien parado a ningún cristiano hoy en día. Por lo tanto, considero más al diezmo una respuesta en bendición por las bendiciones recibidas, valga la redundancia del término, de parte de nuestro Dios. Entonces, vamos a ver algunas circunstancias que aparecen más aquí. Más adelantito, en Génesis capítulo 28, versículos 22. Por aquí andamos llegando a Génesis 28, versículo 22. Quiero que veas esta parte. El Señor dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Segunda característica, Abraham, el principal patriarca hebreo, Jacob, Israel, ambos toman esa postura. Dios no lo pide en ese momento, sino que simple y sencillamente Dios presenta su bendición a ellos, y tanto Abraham como Jacob en respuesta apartan el diezmo para el Señor. Si entendemos que en la época de Abraham y en la época de Jacob no había sueldos tan definidos como los de hoy en día, si había pago, salario, algunas veces eran en especie, entonces podemos considerar que el diezmo tenga su origen en una especie, o sea, en una cuestión económica o monetaria,
tiene el mismo sustento. La respuesta en gratitud a nuestro Dios. Y más adelante, ahí mismo, en Levítico, en el Pentateuco me refiero, en Levítico, capítulo 27, Levítico 27, versículos 30 y 32. Ahí está apareciendo para ustedes, Levítico 27, versículos 30 y 32, mencionan también lo relativo al diezmo. Versículo 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los animales, de Jehová es cosa delicada a Jehová. Versículo 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. En este punto y en esta referencia que tenemos, podemos llegar entonces a considerar, hermanos y hermanas, que la cuestión de ofrendarle al Señor, de entregarle nuestro diezmo, es en respuesta a todas esas bendiciones. Levítico lo empieza a manejar como una norma y alguien seguramente dirá, bueno, es que los cristianos no somos judíos para conservar las leyes, porque si conserváramos las leyes vendría la cuestión de la circuncisión, vendría la cuestión de no comer puerco, vendría la cuestión y empezamos a querer trazar un paralelo entre las costumbres hebreas y nuestras costumbres latinas. Diferenciemos tiempo, continentes, culturas y épocas, en donde evidentemente las circunstancias eran diametralmente opuestas y los cristianos podemos retomar algunas cosas que pueden significarnos algún respaldo o algún avance en torno a nuestra espiritualidad. El diezmo no nos hace menos espirituales, el diezmo tampoco nos hace espirituales, el diezmo nos hace ser agradecidos con nuestro Dios por las bendiciones recibidas a lo largo de la semana, a lo largo de la quincena, a lo largo del mes y del año, como nosotros hemos podido asimilarlo de alguna u otra manera. Entonces, hemos dejado en claro en esta primera parte de este estudio que la cuestión del diezmo es una cuestión que es involuntario y que nace del corazón. ¿Han escuchado ustedes la expresión? Es que en la iglesia me están pidiendo el diezmo, es que en la iglesia no exigen los diezmos, es que los consistorios tendrían que pedirle a todos que diezmen. No es algo que esté dentro de la línea que debamos seguir. El diezmo es algo que debe salir de nuestro corazón por ser bendecidos por nuestro Señor. Y si tú y yo somos cristianos y andamos en ese camino y estamos confiados en nuestro Dios, podremos entender y asimilar entonces que es para mí una gran bendición poder presentar mi diezmo al Señor, depositarlo en su casa y que sea de bendición para otras personas. Esa es la situación. El que yo pueda presentarle un poco de lo que yo puedo obtener a mi Dios. Dios se agrada del dinero, no se agrada del dinero, se agrada de nuestra actitud. ¿Está interesado en el dinero? No está interesado en el dinero. Del Señor es absolutamente todo cuanto existe. Vida, personas, dinero, materia, planeta, todo le pertenece al Señor. Ese 10% que es el diezmo, la 10ª parte de nuestros ingresos o la 10ª parte de lo que cosechemos o de la 10ª parte de lo que cuidemos y que obtenga uno y produzca una ganancia para nosotros, en gratitud es para nuestro Dios. Y lo que hace Levítico es plantear esto como una cuestión delicada, como una cuestión importante. ¿Por qué razón? Porque es algo que queremos presentar delante de nuestro Dios. Fíjate que también es importante comprender lo que el Señor está diciendo allá en el libro de Proverbios. Ahora vamos a pasar a un libro, bueno, el Pentateuco hablaba de eso, Moisés tenía algo que ver en ese punto, pero ahora vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, ahí lo tienes en tu pantalla. Honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Fíjate lo que dice la versión Reina Valera 60. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias
de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán mosto. Podría decir, bueno, a ver, pastor, usted acaba de decirnos que no es un banco, no es un interés. El Señor no está mencionando esa parte. Porque cuando tú y yo lo hacemos por obtener un rédito, por obtener una ventaja, no estamos honrando a Jehová con lo que tenemos. Queremos que Él nos honre a nosotros a través de la multiplicación del dinero. Ese es el problema y la dificultad y la incompatibilidad que tenemos los presbiterianos particularmente con la teología de la prosperidad, con la teología de la dichosa siembra, que implica que tú des un dinero o el pacto, que pactes económicamente con el Señor y Él te lo va a retribuir en ganancias exorbitantes que te harán el rico más rico de todo el planeta. Cuando estamos hablando de esto, el Señor dice, honra a Jehová con tus bienes. Y eso implica que tengamos nosotros que administrar con sabiduría todos los recursos que tenemos, materiales, humanos, espirituales, con el propósito de enriquecer nuestra vida, con el propósito de ser bendición para otros, con el propósito de edificar nuestra vida en una relación sana, en una relación agradable a nuestro Dios. Por ello, yo te invito a que reflexionemos en este punto. La Escritura nos va a señalar por dónde tenemos que caminar. La Escritura nos va a mencionar cuál es el rumbo que tenemos que tomar nosotros como cristianos. Y ¿sabes qué? Dios nos bendice cuando el corazón es íntegro. Dios bendice tu esfuerzo cuando en tu corazón está en simple y sencillamente otorgarle y darle lo mejor de ti. Llámese tu diezmo económico, llámese tu tiempo, llámese tu disposición, llámese tu servicio. Todo esto que tenga que ver con honrar a Dios es de bendición en tu vida. Entonces, uno de los frutos que persigue la práctica del diezmo en la actualidad, más allá de que haya sido algo instituido para la práctica cristiana, es el hecho de recordarnos que toda bendición radica en Dios, que todo amor hacia algunas cosas o aquellas cosas que pretendan interponerse entre Dios y nosotros no es algo que agrade al Señor. Y existen diferentes posturas al respecto, pero estamos encontrando que la honra al Señor es simplemente reconocerle en todos nuestros caminos, y esto será fundamental en nuestro desarrollo como cristianos. Entonces, siguiendo caminando en este sentido, podemos comprender por qué es importante tener una práctica sana, económica de nuestra ofrenda al Señor. Quiero que avancemos ahora y regresemos al libro del Deuteronomio y vamos a ver en el capítulo 12, un capítulo también importante, lo acabamos de leer hace unos momentos, en Deuteronomio 16, pero ahorita vamos a ir al Deuteronomio 12, versículos 5 y 6, que nos van a plantear lo siguiente. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 6, los tienes ahí en pantalla para que puedas tomar nota de esto y analizarlo, escudriñarlo, leer el contexto del capítulo 12 para que puedas tener una visión más amplia. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 6, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y ahí iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de nuestras vacas y de nuestras ovejas. ¿Qué podemos resaltar de este punto? El diezmo, como parte de nuestra práctica, una vez que el Señor lo recibe de gratitud de su pueblo, empieza a trabajar con Israel a través de Levítico, y ahora estamos ya en el Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6, empieza a establecerlo ya como un acto
protocolario de bendición también dentro de su pueblo. ¿A dónde se tenían que llevar los diezmos? Hay personas que dicen, bueno, yo no entrego mi diezmo a la iglesia, pero lo llevo a tal lugar o lo llevo en especie para otras personas en estos momentos. Bueno, podemos encontrar aquí en Deuteronomio 12:6 que el Señor, en 12:5 y 6, que el Señor elige el lugar a donde tienen que ser entregados. Y en este caso el Señor señaló el tabernáculo, su templo, para poder llevar ahí la entrega de los diezmos y de las ofrendas y de las primicias. En este versículo se mencionan las tres prácticas. Las primicias hoy en día no son tan conocidas, lo veremos un poquito más adelante, pero estamos, encontrando aquí el hecho de poder presentar nuestra ofrenda y nuestro diezmo a Dios en el lugar que Él nos ha señalado. Y ahí mismo en el capítulo 12, pero ahora de los versículos 17 al 18, encontramos: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegraréis delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Encontramos aquí una circunstancia para diferenciar. El diezmo en el Antiguo Testamento también, por supuesto, incurría y recurría a la entrega de animales. Y tú te preguntarás, ¿y qué hacían con tantísimos animales? Porque eran miles. Hay un capítulo en Crónicas donde se nos narra las ofrendas que presentaban los príncipes. Y era una cantidad bárbara de bueyes, de becerros, de corderos, de animales. Pero lo que está diciendo el Deuteronomio, ellos iban y lo presentaban y compartían el alimento con todos los demás. Es curioso porque esta práctica también se celebra en la Pascua. El Señor dijo, y vas a preparar un cordero para tu familia. Pero si hubiere familias más pequeñas, las invitarás a que la pasen contigo y puedan compartir la misma Pascua. Porque, insisto, no todos tenían la bendición de tener corderos, ovejas entre su ganado. Había gente que sí lo tenía y gente que no lo tenía. El propósito del Señor era poder compartir. Entonces, encontramos en Deuteronomio que la práctica del diezmo en el Antiguo Testamento implicaba la entrega de los bienes materiales, y en este caso eran las ovejas, las que eran presentadas delante del Señor en sacrificio. Y la carne, una parte era para los sacerdotes. Dios había establecido una parte directa, particularmente la espaldilla. No sé cuántos hayan tenido la oportunidad, ya me dio hambre, la oportunidad de probar barbacoa. Y una de las partes riquísimas, poco saludables dirían algunos por ahí, por el exceso de grasa que tiene esa parte, es la espaldilla del borrego, del cordero. Y bueno, es una parte exquisita, pero bueno, esa es la parte para los sacerdotes que el Señor había determinado hacia ellos, y el pueblo tenía que compartir los alimentos y poder basar su enseñanza en este tiempo y en este momento tocante a los diezmos. Ya habíamos incluido que tanto Abraham como Jacob y la ley establecida en Levítico se presentaba que Dios iba a ofrendar, que el pueblo iba a presentar el diezmo, que ellos iban a presentar el diezmo de todo cuanto tenían y poseían, y de todo cuanto representaba una ganancia, que finalmente esa ganancia se traducía en una bendición. De esta manera era sustentable el mantenimiento del tabernáculo, era sustentable el mantenimiento de aquellos a los que Dios había designado para servirle, particularmente en el templo, como eran los levitas, personas que se dedicaban a limpiar, personas que se dedicaban a cuidar los utensilios, a trasladar el arca del pacto, a preparar todo lo necesario para los sacerdotes, y evidentemente los sacerdotes cuya única función era orar delante del Señor, presentar los sacrificios y ayudar y acompañar una especie de pastorado antiguo a el pueblo a través del desierto. Vemos que los sacerdotes como Eleazar trataron de cumplir esa función particularmente, y de Aarón en su momento con Moisés y por supuesto también con Josué. Entonces, ya resumiendo en estos puntos, el diezmo
es una ofrenda, es una entrega voluntaria en gratitud y en respuesta a la bendición recibida por nuestro Dios. ¿Es la pregunta obligatoria? ¿Es opcional? Creo que la respuesta será a cada uno de nosotros. Dios no nos bendice por opción, Él nos bendice simplemente porque nos ama. Y no nos bendice para que le presentemos diezmos. Nos bendice porque somos sus hijos, porque nos ama y porque quiere que tengamos una vida que sea plena, satisfactoria y abundante. De ahí la importancia, amado hermano y hermana, que tomemos con respectiva seriedad la cuestión de la práctica del diezmo. ¿Queremos encontrar justificaciones para no entregarlo? Vamos a encontrar muchas. ¿Sí? Desde aquellos que dicen, bueno, es que no aparece que sea obligatorio para la iglesia cristiana, es una práctica judía y no somos judíos. Si tu conciencia y nuestra conciencia queda tranquila delante del Señor después de ese argumento, hermanos, no hay mucho más que hacer o decir al respecto. Me queda claro si personajes como Abraham, personajes como Jacob, personajes como Josué, como Moisés, hablaron de la cuestión del diezmo y lo entregan en virtud de la gratitud. Creo que es un camino que como iglesia podemos seguir nosotros. Entendamos que no necesitamos andar fiscalizando, no necesitamos andar observando quién deposita el diezmo o no en el momento del ofertorio. Es una cuestión entre Dios y nosotros, pero es una cuestión que evidentemente se traducirá en una bendición para la iglesia y por supuesto también para tu vida. Avanzando un poco más, una pequeña diferencia y al final volveremos a la cuestión del diezmo ya en el Nuevo Testamento. ¿Qué son las primicias? La Escritura no nos menciona en cierta manera una definición propia de cuándo aplica esto y en qué momento hacerlo, pero podemos llegar a concluir en resumen que son los primeros frutos de nuestro trabajo, proyectos, o ingresos fijos. Si yo tengo, por ejemplo, me dedico a la crianza de ovejas y nace una primera oveja, esa oveja es para el Señor. Evidentemente, si en mi templo donde me estoy congregando no tienen dónde tener ovejas, por supuesto que puedo yo vender esa oveja y el recurso de esa oveja entregarlo en el templo. Si yo tengo un ingreso semanal, un trabajo por primera vez y estoy siendo seguro y cierto en gratitud a nuestro Dios porque me ha dado un sustento, un trabajo, puedo entregar con gratitud mi primicia al Señor. Y yo alguna vez lo pensé y creo que debo ser claro. Cuando el Señor me dio la oportunidad de trabajar por primera vez, sí, porque el pastor también trabajó en algún momento de su vida, me tocó trabajar en una fábrica de zapatos en Pachuca, Hidalgo. Tenía 17 años, pasó algo, dejé de estudiar por alguna razón y bueno, me metí a trabajar. Entonces, parte de lo que mi pastor me había enseñado en su momento, que esta parte de las primicias era una bendición. Te voy a ser franco, a los 17 años, tener un salario semanal cercano a los 600 pesos, te estoy hablando por allá del 96, 97, era como que, híjole, pues yo tenía ganas de comprarme un Walkman, de la época, Sony, por cierto, haciéndole comercial a la marca, que era el más padre en su momento, ¿no? Pero esa voz estuvo dentro de mí. Dios me bendijo. De tal manera que, debo confesarlo, puse mi sobre íntegro del trabajo y lo entregué en la iglesia. Si dirán, el pastor se hizo rico, no se hizo rico, no funciona en esa manera, pero el Señor me bendijo. No conservé el trabajo más allá de 3 meses por otras circunstancias, pero el Señor me bendijo grandemente entendiendo la responsabilidad y la satisfacción que da el poder ser agradecido con nuestro Dios. Y dirás, ¿qué pasa si tengo familia y a pesar de eso, yo tengo que entregar mi salario y estuve pidiendo? La iglesia no exige ni pide las primicias, entiende las circunstancias que esto puede representar en la vida de una familia. Pero me llama mucho la atención, no sé cuántos de ustedes hayan visto, sigo citándola, me encanta como película, quiero aclarar, me encanta como película la producción llamada En busca de la felicidad con este autor que es uno de mis actores favoritos, Will Smith, en torno a su calidad. Podrán decir muchas cosas del actor, pues finalmente es actor y es un ser humano y es una persona y no estoy interesado en juzgar la vida personal de Will Smith. Pero particularmente Will Smith en ese papel representa a un padre
que tiene un matrimonio fallido, frustrado. La esposa está cansada de vivir en la miseria, está cansada de sobrevivir y quiere algo más, y como él es un soñador y cree que va a vender lo que son las máquinas de rayos X primitivas y compra y gasta toda su dinero, su inversión en ello, pues lo abandona. Y el problema es que este personaje tiene un pequeño de escasos 6, 7, 8 años y de pronto pierde casa. La esposa le quiere quitar al hijo. Tiene que pagar la escuela del niño. Y este personaje ingresa a una franquicia de corredores de bolsa. Y él cree que es su sueño, se esfuerza, deja de comer, duerme, se baña en el baño de los baños públicos, trata de remendar algunas cosas y de sobrevivir con su hijo y anda con su traje y todas sus cajas en casas de hospicio. Y finalmente logra quedar en esta empresa. ¿Y sabes qué le dicen en la empresa? Que no le van a pagar hasta dentro de 3 meses. Que ese es su pago a la empresa por el beneficio de trabajar con ellos. ¿Qué tiene que ver con esta historia? La historia está basada en una persona que vivió en la realidad. No es solo ciencia ficción, tal vez detalles melancólicos y dramáticos de la película, pero si una persona sin Cristo supo entender que Dios, que algo iba a proveer y que valía la pena hacer el esfuerzo, porque muchas veces cuando nosotros entendemos que Jesucristo está con nosotros y entendemos que Dios obra en nuestras vidas, nos cuesta trabajo asimilar que Dios camina en torno a nosotros. Evidentemente no estoy diciendo, ni sostengo, ni afirmo que tengas que poner en riesgo tu salud, la compra de medicamentos y todo lo demás. Estoy hablando de circunstancias particulares como lo son las primicias, una práctica del Antiguo Testamento que no encuentra mucho eco en ninguna otra parte de la Escritura, pero algo puede servirnos de referencia simplemente en una cuestión de gratitud y de referencia a nuestro Dios. Volviendo a Éxodo 34, versículos 22 al 26, menciona: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces al año se presentará todo varón delante tuyo, Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni dejarás hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Bueno, cuando Israel empezó a cosechar sus primeras siembras, cuando Israel empezó a ver a sus primeros animales multiplicarse, es algo curioso, puedes voltear y ver a Jacob y Labán, una relación muy ríspida entre yerno y suegro por cuestiones familiares, pero de alguna otra forma el Señor multiplicó el ganado de Jacob y lo bendijo y lo prosperó en todos los sentidos. No sin pasar dificultades, no sin pasar penumbras, no sin pasar momentos complicados de hambre en el desierto cuidando las ovejas. Pero Jacob entendió todo lo que Dios había provisto para su pueblo. De tal manera que se retoman este tipo de prácticas a través del testimonio y de la vida en Israel, mencionando que es precisamente otra vez el motivo de gratitud por las bendiciones recibidas. Y por lo tanto presentar las primicias de tus ingresos, de tu trabajo, de tu circunstancia, bueno, es parte importante de esta relación con el Señor. Vamos a una segunda parte que será más breve en estos minutos que nos quedan de este estudio. Y quiero simplemente tomarlo como referencia. Porque a favor y en contra hay quienes han utilizado este texto
y lo han convertido en un debate para justificar o descalificar la práctica del diezmo, de las ofrendas hoy en día, particularmente en el ámbito de la vida eclesiástica, y me estoy refiriendo a la cuestión del diezmo entre la ley y la gracia. Y hay un pasaje que yo me atreví a ponerle ahí, lo estás viendo, y qué hacemos con Malaquías 3, 6 al 10. Debo confesarte que en algunas pocas veces que lo he hecho predicar, hablar acerca de la importancia de diezmar y de cumplir con nuestro Dios en esta práctica, he citado Malaquías 3, pero he evitado el contexto, porque no me siento cómodo, porque suena rudo, porque podría sonar condicionante, porque podría sonar intimidatorio hasta cierto punto y coercitivo para que te veas obligado a hacer algo. No es el propósito. Y quiero que escuches también, porque hay una realidad en el Antiguo Testamento. Y la realidad está mencionada en Malaquías 3, versículos 6 al 12, y menciona: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué habemos de volvernos? Versículo 8, y este es el que más me cuesta, pero lo voy a leer. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y más adelante la situación se pone más tensa, más ríspida. Por eso yo decía, a manera de pregunta: ¿y qué hacemos con Malaquías 3, 6 al 10? ¿Debemos utilizarlo en las iglesias? Yo consideraría que a manera de estudio podemos debatirlo, podemos hablar, podemos decir: a ver, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Nos vamos a maldecir si no entregamos el diezmo. No hemos entendido el punto en este momento. La maldición no era fruto por no entregar el diezmo. La maldición que era el hecho de renegar de la bendición del Señor era no ser obedientes. Simple y sencillamente, el Señor había establecido normas y principios que iban desde la obediencia. Primero, enmarcando la fidelidad a Dios en cuestiones de los tiempos, en cuestiones de la adoración única al Dios celestial y no a los ídolos, no a las imágenes. La obediencia entre la honra al Padre, el amor al prójimo, no mentir, no hurtar, no robar, no difamar, no codiciar, etcétera, etcétera, etcétera. Y parte del amor al prójimo, y parte del amor hacia el que está a nuestro lado. Entonces, todo este contexto, el Señor está reclamándole a su pueblo. En última instancia podríamos recurrir: Dios no tiene el derecho a reclamar. Por supuesto que tiene derecho a reclamarle a su pueblo, por supuesto que tiene derecho a exigirle a su pueblo el cumplimiento de su voluntad. Ahora, la cuestión que podríamos nosotros plantear en este sentido es considerar entonces la entrega del diezmo hoy en día como opcional. Yo quiero que pienses cuál sería la justificación de alguien así. ¿Qué le podemos decir? A ver, Señor, no damos el diezmo porque no hay una palabra que diga el cristiano tiene que diezmar. O no damos el diezmo porque no tengo ni la menor idea de en qué se lo gastan. O no damos el diezmo porque lo utilizan para pagar este salario a esta persona y la persona no se lo merece. O no damos el diezmo porque no nos rinden cuentas de en qué se lo gastan y no me parece que hayan decidido comprar una lámpara con el diezmo que yo haya dado, o una computadora para las proyecciones, o alguna circunstancia, reparación en el templo. Cuando nosotros, amados hermanos, presentamos algo delante de nuestro Dios,
No podemos condicionar al Señor de decir, te lo doy siempre y cuando pase esto. Te lo doy siempre y cuando me rindas cuentas. Una bendición que tenemos en la iglesia presbiteriana, y digo bendición, y por lo menos aquí la casa del alfarero ha sido muy puntual en ese sentido de ser especialmente meticulosa y cuidadosa en esas cuestiones, que tenemos a un tesorero eh, responsable que lleva un detalle preciso de todo lo que se hace. Y si alguien tiene dudas sobre en qué se ha gastado, puede acudir con nuestro hermano y decirle, a ver, hermano, ¿cómo están los gastos de la iglesia? Yo tengo duda, a pesar de estas circunstancias. Y el hermano está abierto a poder presentar todos los libros que tiene, todas las listas, todas las notas, todo lo necesario para las compras, los gastos que se han llevado y celebrado a cabo. Sí hay una rendición de cuentas. Entonces, pensémosle al Señor, no le damos porque no me dan cuentas. Cuando nosotros presentamos algo delante del Señor, hermanos y amados hermanos y hermanas, debemos entender que eso ya le pertenece a nuestro Dios. Quiero pensar, voy a hacer uso de este ejemplo y espero y se vea a la cámara. Yo tengo este celular y si yo digo, a ver, hermanos de medios, les entrego este celular y lo doy para que lo utilicen ustedes en la iglesia. Y si después veo a el hermano X de medios, para no poner a uno, y lo veo utilizando el teléfono, haciendo llamadas o consultando las cosas, y le digo, a ver, hermano, yo te lo di para la iglesia, no lo di para que lo estés usando. Yo no puedo hacer esa reclamación. Yo entregué este celular en manos de ellos y dejé que el uso sea de ellos. Lo mismo si dono una banca, lo mismo si dono un televisor, una silla o lo que sea como referencia. Entonces, es importante entender, cuando nosotros damos algo a nuestro Dios, es entendible que lo estamos presentando delante de Él. Ahora, vamos rapidísimo a algunos puntos. Mateo 22-21 nos presenta algo ahí. Lo conoces. Hemos dejado ahí algunas circunstancias que es importante que tengamos nosotros a considerar. Dice Mateo 22-21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo hicieron en relación a una pregunta a Jesucristo sobre la cuestión del tributo, el pago de impuestos. No me lo preguntes. Si tienes que pagar impuestos, tienes que pagar impuestos. Si tienes que declarar ante Hacienda, tenemos que declarar ante Hacienda. Por supuesto, el Señor pondrá en orden a veces ciertas circunstancias por ahí que no marchan del todo correctas. Y finalmente, en ese mismo camino, Jesucristo tiene un encuentro sumamente interesante con los fariseos. Fíjate lo que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Pocas veces que el Señor utiliza este término públicamente para con ellos. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y hay quienes han dicho, bueno, ahí está diciendo Jesús, no es válido el diezmo. Fíjate lo que dice después. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo Jesús? Nuestra principal ocupación, sí, hoy es ser justos, es ser misericordiosos y vivir y actuar con y por fe. Nada más, nada menos. Pero aclara, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello que el diezmo. Es fácil justificarse. Bueno, es que el diezmo es en especie, pero pues yo trabajo en una empresa y pues ahí ni modo que saque las piezas que elaboro. No está hablando de eso. El diezmo, insisto, es la presentación de la 10ª parte de lo que el Señor me ha dado en mi vida, en mi semana, en mis ingresos. Quisiera decirte que el diezmo es sobre lo que te sobra, pero no es así. El diezmo es sobre lo que ingresa y dirás, tengo esto, tengo lo otro. Estoy seguro que Dios suplirá y proveerá aún, ojo, aún y cuando tú no le entregues el diezmo. Dios no te va a condicionar la bendición a través de un diezmo. Abraham, Jacob los presentaron en gratitud por la bendición recibida. Abel
hizo exactamente lo mismo. Malaquías simplemente presenta de decirle al pueblo, no se engañen, no pueden justificarse el no cumplimiento de mi palabra. Así que, amados hermanos, quiero concluir con el siguiente versículo que aparece, los versículos que aparecen en Mateo 5, 23 y 24, que menciona, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay una circunstancia interesante que sucedió con Jesús respecto a las ofrendas. El pueblo estaba acostumbrado a ofrendar delante del Señor, llevar y depositar ciertos artículos de valor, ciertos animales, en gratitud y en ofrenda por lo que Dios había dado con ellos. Y hubo un evento en particular que Jesús utilizó de reflexión. Cuando estaba hablando con sus discípulos ahí frente al altar, se acercó una viejecita, una mujer adulto mayor, increíble. No sabemos nombre, no sabemos edad, pero simplemente sacó 2 moneditas, quiero imaginarlas sucias, pequeñas, guardadas, y agarró y las deposita y se va feliz. En ese entonces, Jesús les dice, ella ofrendó más que el resto. Y allá había oro, había alguna piedra valiosa, preciosa y animales que tenían un valor. Lo que dijo Jesús es lo que sale del corazón. Es lo que pasa en nuestras vidas. El diezmo es simplemente la 10ª parte de lo que el Señor nos ha entregado a nosotros y le corresponde a Él en muestra de nuestra gratitud. La primicia es el primer ingreso que solemos tener de algún negocio, de algún trabajo, de alguna venta, de alguna cosecha, de alguna situación que pueda ser de bendición para nosotros. Y la ofrenda es un acto voluntario para nuestro Dios de lo que queremos presentarle a Él en todo momento. No una sustituye a la otra. No una es por la otra. El diezmo podemos entregarlo según nuestras costumbres como iglesia, semanal, quincenal o mensualmente. La ofrenda puede ser cada domingo de acuerdo a lo que el Señor esté proveyendo en tu vida y si estás en condiciones también, por supuesto, de poder presentarla. Y la primicia será algo que ocasionalmente pueda ser un ingreso excepcional en tu vida y el Señor habrá de bendecir tu vida. Simplemente es una exhortación, hermanos, a mostrarle nuestra gratitud al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Es un estudio que espero haya servido y pueda servirte para poder tener en claro algunas cuestiones respecto al diezmo y poder asumir nuestra actitud responsable. Si eres un practicante fiel del diezmo, síguelo haciendo. Si tienes tus dudas, yo te invito a que reflexiones simplemente y que platiques con Dios al respecto y puedas presentarle en gratitud una parte de lo que Él te ha dado. Y ofrendar a Dios debe ser con gozo y alegría. Como dice en Corintios, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Así que te voy a invitar a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a concluir este estudio que esperamos pueda ser de bendición en tu vida. Bendito Padre y Señor Celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Queremos pedirte que seas con nosotros, que nos ayudes, que nos bendigas y que, bendito Padre, podamos ser practicantes fieles del diezmo, que podamos ser personas que te ofrendan con gratitud y, bendito Padre, cuando haya esa oportunidad de presentar primicias, lo hagamos convencidos de que nos has dado mucho, que no lo hacemos por una retribución mayor, que lo hacemos simplemente para decirte gracias, Padre, porque pusiste tus ojos en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga. Ha sido una gran bendición reencontrarnos. Ahora sí retomamos nuestra frecuencia constante de estudios los bíblicos los martes. Nos vemos la próxima semana. Iniciaremos con el libro de Jueces, sumamente interesante, desafiante. Te invito a preparar tu Biblia, apuntes, tienes preguntas previas, házmelas llegar y con mucho gusto las vamos a responder. Te invitamos el día de mañana. Tenemos esta reunión de Sociedad Femenil, 5:30 de la tarde en el Templo de la Casa del Alfarero, en Palatino 4313, Colonia Los Pilares, aquí en Puebla. Serás bienvenida si tienes esa oportunidad de acompañarnos. Y las actividades dominicales las conoces: 10 de la mañana oración, 10:30 Escuela de Formación Cristiana, 12 culto de adoración del mediodía,
4:30 reunión del esfuerzo cristiano de jóvenes y 6:30 de la tarde nuestro culto contemporáneo. Será de grandísima bendición. Estaré. Que el Señor te bendiga. Disfruta la noche, abraza a tu familia, diles cuánto los amas y agradécele a Dios por todo lo que te ha dado. El Señor sea contigo.